Sí, en un primer momento me inscribí en Ciencias Biológicas, se hizo el primer año, que sería el ciclo básico común, que eran asignaturas comunes a varias carreras, y bueno, y después llegué a la conclusión de que más que la biología me gustaba más la química, por eso decidí estudiar química. Sí, bueno, la química es una ciencia que tiene muchísimas aplicaciones a la vida cotidiana, a la parte tecnológica, a la parte industrial y a la parte de medicamentos, la parte farmacoquímica. Específicamente lo que a mí siempre lo que me empezó a gustar es la química aplicada a la farmacia o a la farmacoquímica. Es lo que me despertó, digamos, la vocación para estudiar primero el profesorado en química y ya después especializarme en farmacoquímica y posteriormente realizar una tesis doctoral en química. Sí, yo actualmente en la Universidad de San Luis hago docencia e investigación. El 50% de la dedicación es la actividad docente y el otro 50% es la actividad de investigación. Yo pertenezco a un laboratorio que es el de Química Inorgánica, que pertenece al INTEQui, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Químicas, y el INTEQui pertenece a CONICET. Básicamente te comento en qué consiste una tesis doctoral. Cuando uno realiza una carrera o más carreras de grado, se recibe con el título de grado. Posteriormente, la tesis doctoral o el doctorado propiamente dicho es un estudio superior. Para eso hay que pertenecer a un grupo de investigación, en el caso mío un grupo de investigación que tiene un laboratorio muy equipado, y realizar un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que aproximadamente lleva, por lo menos la parte química, entre 4, 5 o más años. Todas las tareas que se van realizando a lo largo del trabajo de investigación tienen que ser publicadas en revistas o en libros internacionales, con jurados internacionales. Esas revistas o esos boletines internacionales respaldan el trabajo de investigación que uno realizó, que tiene que ser un trabajo inédito, es decir, que no tiene que estar registrado en una bibliografía mundial. Una vez que se cumplieron los objetivos planteados en un primer momento del trabajo de investigación, ese trabajo es evaluado por jurados nacionales, digamos, gente muy prestigiosa en el campo de la química, y posteriormente se establece una fecha para realizar la defensa de la tesis doctoral. Una vez que se defiende la tesis doctoral, bueno, el título es doctor en química, en el caso de la profesión mía, digamos. En este momento tu profesión y tu cargo es de doctor en química. Claro, la profesión mía, el título mío, sí, de doctor en química, es lo que acabo de rendir recientemente, y el cargo mío en la universidad es de jefe de trabajos prácticos de una asignatura que se llama Química General 2, ahí donde hago la docencia, y la parte de investigación la hago en un laboratorio que es de química inorgánica. Mira, te cuento, ahí en la universidad hay múltiples grupos de investigación. Cada grupo de investigación tiene como subgrupos o distintas líneas de investigación relacionado con la parte tecnológica, con la parte industrial, con la parte de medicamentos, con la parte farmacoquímica. Si querés yo te puedo resumir en términos generales. Con mucho gusto. En qué consiste lo que nosotros, la línea donde yo pertenezco de investigación hacemos en la universidad. ¿Cómo se inicia un trabajo de investigación? Dale. Entonces, básicamente lo siguiente, el docente investigador pertenece a un grupo de investigación. Ese grupo de investigación, desde años anteriores, ya viene trabajando en una determinada temática. Entonces, uno se integra a ese grupo y el director, el jefe, le asigna, digamos, una línea de investigación. En el caso mío, la línea de investigación fue estudiar un grupo de compuestos con actividad farmacológica conocida llamada sulfonamidas. Entonces, el objetivo central era diseñar o crear en el laboratorio, sintetizar, como se dice científicamente, nuevos compuestos. Y a su vez,
a través de esos nuevos compuestos, sintetizar otros compuestos más, agregándole iones metálicos, metales a esos compuestos. Entonces, el trabajo en el laboratorio consistía en crear nuevos compuestos que no estén registrados en la bibliografía. Y crear nuevos compuestos, eso implica muchos meses o años de investigación. Porque, ¿qué significa crear un nuevo compuesto? Básicamente, así en términos generales, significa, por ejemplo, tengo que crear un compuesto determinado. Para crear ese compuesto determinado yo necesito, primero, seleccionar precursores químicos. Esos precursores químicos son como los ladrillitos para construir una nueva molécula. Eso significa diseñar estrategia de síntesis. Estrategia de síntesis significa, diseñar una estrategia significa ver, bueno, con qué precursores voy a trabajar, a qué temperatura voy a trabajar. ¿Voy a trabajar a atmósfera-aire o voy a trabajar en una atmósfera inerte como argón? ¿Qué solvente voy a utilizar? ¿Voy a utilizar agua como solvente? ¿Voy a utilizar etanol? ¿Voy a utilizar acetonitrilo? ¿Voy a utilizar diclorometano? ¿En qué aparato lo hago? ¿Utilizo un reactor de vidrio? Entonces uno diseña una estrategia de síntesis y en esa estrategia de síntesis uno mezcla, por así decir, esos ladrillitos para después, con el tiempo, obtener, digamos, el compuesto deseado. Básicamente lo que nosotros trabajamos es obtener esos compuestos como monocristales, es decir, como cristales microscópicos. El obtener monocristales no es sencillo, es muy trabajoso. Significa que en un recipiente, una vez que se hicieron las mezclas, que se hizo la estrategia de síntesis, generalmente queda un líquido con un solvente, y en ese solvente está el compuesto que uno sintetizó, está disuelto, por así decirlo. Ese recipiente con el compuesto disuelto se deja en una sala de cristalización para que cristalice. ¿Qué significa cristalizar? Significa que el compuesto que está disuelto en la solución precipite como cristalitos. Esos cristalitos son cristalitos microscópicos. Entonces, esos cristalitos o monocristales son fundamentales en el campo de la farmacoquímica, porque esos cristalitos nos permiten aplicar una técnica que se llama difracción de rayo X de monocristales, que se realiza en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. El tema es cómo pescar esos monocristales. Entonces, ahí viene el ingenio, por ahí a falta de presupuesto o a falta de determinados... básicamente tenemos una lupa, entonces hay que agarrar el recipiente con los cristalitos microscópicos. Uno agarra, en el caso nuestro tenemos una laboratorio, por supuesto. En el laboratorio, y hay que ingeniárselas para pescar esos cristalitos microscópicos. Entonces, por ejemplo, con una virome, en la puntita de la virome se le pone un alfiler. Uno se fija en la lupa o en el microscopio, busca un tubo capilar, que es un tubo de vidrio muy pero muy finito. Sí. En ese tubo de vidrio finito hay que meter los cristalitos. Entonces uno tiene que estar horas pescando los cristalitos, los mete en el tubito y ya tenemos los cristalitos únicos. Esos cristalitos se mandan a Buenos Aires, se mandan a La Plata, se mandan a Valencia, lugares donde se realiza difracción de rayo X de monocristal. ¿Qué es lo que me brinda esa técnica? Esa técnica me brinda una imagen tridimensional de la molécula que uno quiso estudiar, o que uno sintetizó. Cómo están tridimensionalmente organizados los átomos, y uno ahí sabe si ha obtenido lo que realmente se propuso en el objetivo inicial. Pero eso no es todo, esa es una técnica. Después hay que realizarle, que lo hacemos nosotros en nuestra universidad, espectroscopía infrarroja, análisis térmico gravimétrico, análisis térmico diferencial, difracción de rayo X en polvos, un montón de técnicas que son horas y horas en el laboratorio, meses y meses. Y después, una vez que se realizó la síntesis química y se realizaron toda esa batería de técnicas, bueno, que uno ya obtuvo ese compuesto, eso tiene que ser publicado en una revista internacional, con un jurado internacional, para que valide lo que uno hizo. Claro. ¿Sí?
Y después el tema es, ¿por qué hacemos farmacoquímica? El tema es, ¿qué aplicación le damos? Por eso la química es tan importante, porque todo lo que uno investiga hay que buscarle una aplicación para que sirva de algo. Nuestras investigaciones nos llevaron a la conclusión de que, según la característica química de los compuestos sintetizados, porque fueron muchos compuestos, yo te comenté de uno en particular, claro, no sé si en términos generales, pero en el trabajo mío se sintetizaron alrededor, en mi tesis doctoral, cerca de entre 9 y 10 nuevos compuestos, todos con una actividad farmacológica importante. Entonces determinamos que esos compuestos tenían una propiedad farmacológica como antimicótico, antifúngico, es decir, inhibir el crecimiento de los hongos. Entonces hicimos contacto con el laboratorio de parasitología, llevamos mis muestras, las muestras, para determinar si inhibían distintas levaduras, distintos hongos, digamos. Y mostraron un potencial farmacológico importante como inhibidor del crecimiento de los hongos. Y después, no solamente eso, sino que se hizo contacto con la Universidad de Florencia. Trabaja el doctor Claudio Supura, es un muy prestigioso investigador en el campo de inhibición enzimática, y mandamos esa muestra a Italia, a la Universidad de Florencia, para estudiar el mecanismo enzimático por el cual se produce la inhibición del crecimiento de los hongos, por ejemplo. Entonces en Italia se realizó una técnica que se llama inhibición de anidrasa carbónica, y bueno, se obtuvieron muy buenos resultados, y básicamente en eso consistió el trabajo de tesis doctoral. Fueron casi 4 años y medio, 5 años de mucho laburo en el laboratorio, y bueno, que me llevó a terminar un doctorado y a obtener una calificación de sobresaliente. O sea, salió gracias a Dios, salió todo bien. No solamente mérito mío, o sea, hay mérito del director, del codirector y de todo porque es un equipo de trabajo. O sea, uno no puede realizar, hay un equipo de trabajo, se trabaja en equipo, entonces son trabajos interdisciplinarios, donde algunos ensayos los realizamos nosotros, otros los realizamos en colaboración, otros los mandamos al exterior, y bueno, se hace un trabajo muy muy grande que lleva, digamos, logros importantes debido a que se pudo obtener compuestos con una actividad farmacológica. Obviamente que después hay un montón de ensayos pendientes de realizar, ensayos por ejemplo de toxicidad para ver si esos compuestos son tóxicos o no, y seguimos trabajando. Actualmente hicimos contacto con la Universidad de La Plata para ampliar esas investigaciones, para estudiar nuevos compuestos, y bueno, es un poco la tarea que realizamos en la universidad. No solamente en la Universidad de San Luis se realiza docencia, sino que además de la docencia se realiza investigación, a tal punto que prácticamente, por lo menos en la facultad nuestra, en todas las facultades, prácticamente todos los docentes de la Universidad de San Luis tienen por lo menos un doctorado en ciencias. Más o menos en el laboratorio nuestro de química inorgánica somos alrededor de los que hacemos docencia e investigación, alrededor de 15 personas. Y las 15 personas tienen un doctorado en ciencia, y más de la mitad ha recorrido el mundo realizando actividades científicas, ¿no? Estados Unidos, España, Italia. Yo todavía no he tenido la suerte de ir al exterior, pero bueno, tal vez el año próximo tengo una posibilidad de ir a Murcia a realizar alguna pasantía de investigación, a España, a realizar alguna tarea.